Pero vamos a iniciar. ¿Cómo inicia el primer libro de la Biblia? ¿Cuáles son las primeras palabras? ¿Cómo dice? En el principio. Y miren, sabemos que Dios es un Dios de orden y por algo, lo primero que Él hace, cuando nosotros empezamos a conocerlo a través de la palabra escrita, a través de la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento que empieza con el Evangelio de Juan, dice ahí lo mismo, en el principio. ¿Saben por qué? Porque toda persona, para poder estar bien establecida, bien cimentada, debe de tener un principio. Toda construcción, no sé si tengo aquí arquitectos o ingenieros civiles o alguna persona que se dedique a la construcción, sabemos que toda construcción tiene unos cimientos. Los cimientos no se ven, porque hasta donde nosotros, los que han viajado o los que vivimos en ciudades más grandes o si vamos a la Ciudad de México, el Paseo de la Reforma, ¿quién ha ido? Ya ahora hay grandes edificios, grandes construcciones y tenemos grandes arquitectos compitiendo por quién hace el edificio más alto, por quién hace el edificio más deslumbrante. Pero cuando tú vas en el, ¿cómo se llama? Turibús, ¿no? Por el Paseo de la Reforma viendo, ¿hacia dónde ves? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Hacia arriba. Vamos admirando la construcción. Pero nadie llega con su cámara y le saca la foto al cimiento. Y después la publica en Facebook y dice, gran cimiento en la Ciudad de México. ¿Verdad que no? Una de las características de un cimiento es que no se ve, pero sostiene. Y lo que sostiene es una obra maestra. Pero si no hubiera un cimiento, como todos conocemos, la parábola del que construye en la arena y el que construye en la roca, si no hubiera un cimiento, ¿qué pasaría? Ahora, en el 2019, que fue el otro temblor, ¿se acuerdan? En 17, ¿verdad? Sí, es cierto, 2017, que se cayó esta escuela que retumbó por todas las noticias, Rebasamen, ¿no? Rebasamen, algo así, la escuela. Esa, mira, perdone usted, soy un poco disléxica. ¿Qué fue lo que hizo que se cayera? No tenía cimientos. Y entonces estaban demandando a la directora, a los dueños, a los que lo construyeron, a los que dieron los permisos. ¿Por qué? Porque no tenía cimientos. Y cuando fue a los que nos tocó vivirlo, quizás a muchos de ustedes no, el terremoto de 1985, yo estaba creo que en sexto de primaria, algo así, y que se vinieron abajo tantos edificios y que mucha gente decía, es que no estaban bien cimentados. Y entonces sí salen los cimientos a la luz, ¿verdad? ¿Hasta cuándo? Cuando ya ocurre algo que deja ver que no hubo algo que lo sostuviera. Bueno, pues en la vida de nuestros hijos, en la vida de nuestros chiquitos, o nuestros adolescentes, o nuestros preparatorianos, no sé ustedes de qué sean papás, o si tienen en todas las categorías hijos, son construcciones que a veces podemos ver que se están derrumbando y nos hemos dado cuenta que les faltan cimientos. Yo no estoy diciendo que no estén bien alimentados, ni tampoco estoy diciendo que no tengan todas sus vacunas, que no los bañen todos los días, que no tengan un techo,
zapatos, ropa, que no estén cubiertas sus necesidades. Pero papás, a veces nos hemos enfocado mucho en cubrir todo esto que de alguna manera es externo, que embellecemos al niño, pero que no nos hemos puesto a pensar si nuestros hijos tienen el cimiento adecuado y del tamaño correcto para sostenerse cuando enfrenten en la vida problemas, o cuando se enfrenten a cualquier situación. ¿Saben? Cuando estaba yo en la secundaria, en la prepa, en la primaria, el que tú escucharas que a alguien le daba un ataque de ansiedad era como, pero así. El que tú escucharas que iban alguien al psicólogo, lo primero que pensabas es que tenía problemas mentales. ¿Saben que ahorita la carrera con mayor auge es la psicología? ¿Saben que el campo de trabajo del psicólogo más fuerte es con niños desde 2 años hasta 18 años? Y tengo por aquí psicólogas, no andan allá abajo dando el taller a las maestras. Y esto es una estadística, papás. ¿Saben que yo he tenido aquí niños y niñas que de pronto empiezan con ataques de ansiedad? Y que ellos mismos no saben qué está pasando. Y estamos hablando de que somos familias cristianas. Y yo tengo que abrir mi corazón y decirles, mis hijas tuvieron ataques de ansiedad. Y la primera vez que le dio un ataque de ansiedad, que yo vi un ataque de ansiedad en alguna de mis hijas, bueno, yo salí disparada, así, pero disparada al centro médico, con la niña casi morada ahí, ¿no? Y dice, mamá, me muero, mamá, yo se muere, ¿no? Córrele. Llego al centro médico, la checan, la revisan y sale la enfermera y dice, no tiene nada, fue un ataque de ansiedad. Yo no sé si me dio una buena noticia o una mala noticia, porque en ese momento yo me derrumbé. Porque dije, yo, una hija, todo el tiempo metida en la palabra de Dios, pastores, teniendo una escuela cristiana, y mi hija tiene ataque de ansiedad. ¿Qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? Nos levantamos con alabanzas, oramos, damos gracias por los alimentos, oran aquí en la escuela todos los días, tienen sus devocionales, llevan Biblia, lleven cívica y ética que lo llevan con la Biblia, o sea, vienen a escuelita dominical, se avientan a veces los 2 cultos, van a jóvenes, van a kids, están en los campos de verano. Bueno, qué cosa, o sea, que les faltara Biblia, no les faltaba Biblia. La pregunta era si esa palabra que recibían se estaba volviendo un cimiento o una presión sobre sus cabezas. ¿Saben que muchos de nuestros hijos lo que reciben no se va al cimiento para fundamentar, sino se vuelve una carga pesada que llevar? Es importante que entendamos lo que está sucediendo con estas nuevas generaciones. Es correcto. Cuando hablamos que tenemos que leerles la palabra, yo no estoy en contra de eso. Tenemos que hacerlo. Pero voy a ir más al fondo y de alguna manera pedirles que nos pongamos en este momento frente a un espejo, como padres que somos, y podamos nosotros mismos evaluar lo que estamos haciendo, no para salir con una culpa, porque de eso no va a servir nada. ¿Para qué? ¿Para qué los cargo yo una culpa? Soy mal padre, soy el peor padre. No. Para cambiar nuestra estrategia. Porque yo también tuve que cambiar mis estrategias
para educar a mis hijos. ¿Y qué creen? Que de repente todo empezó a cambiar. Y no es que venga yo a hablar de, ay, qué buena madre soy, no, pero sí les quiero transmitir algo que a mí me funcionó, que me reveló el Señor, porque no es ni idea mía, ni inteligencia mía, ni desarrollo mío, simplemente es algo que Dios nos mostró, que aplicamos y funcionó. Y era lo que decía aquí el pastor ahorita, ¿verdad? Todo lo que el Señor escribió y todo lo que el Señor nos revela funciona. Pero la cosa es cómo lo aplicamos. ¿Para beneficio de quién lo aplicamos? Si el principio, el origen, el fundamento es frágil o débil, el resto de la construcción o el resto de la obra, o como ustedes le quieran llamar, puede ser destruido, derrumbado, removido o transformado. Quizás tú quieres que sea una línea recta, pero si lo que está cimentando no es correcto, te va a salir una línea curva, por mucho que tú te afanes por enderezarlo. ¿Quién conoce este dicho? Bueno, que usaban mucho antes los abuelos. Yo soy muy de dichos porque a mí mis abuelos me criaron, bueno, mis papás me criaron, pero mis abuelos usaban muchos dichos con nosotros para darnos un consejo. Entonces yo me aprendí un buen de dichos y de refranes de estarlos escuchando. Pero hay uno por ahí que es el árbol que crece torcido, que jamás su tronco endereza. Y entonces por eso a los arbolitos les ponen una varita y la amarran para que el arbolito se vaya derechito, derechito, derechito. Y ya cuando ya es imposible que se doble, sueltan la ramita. Y eso es para mí la escuela cristiana. Esa varita que vamos a poner, en donde los papás nos van a ayudar a amarrar al niño, porque quienes nos ayudan son ustedes, papás. Nosotros somos la escuela, somos la vara, pero el papá que quiere va a amarrar a su hijo a esa varita y nos va a ayudar, y va a llegar un momento en que la varita ya no va a existir, pero sus hijos van a quedar derechitos, ¿verdad? Entonces, nos hemos dado cuenta nosotros que hay una carencia de identidad en nuestros jóvenes, adolescentes y niños. Y no me voy a ir, que también está sucediendo en la sociedad, pero en este caso no me voy a ir a la línea de identidad de género, sino a la línea de la identidad de su esencia misma. Y no me voy a poner con los filósofos griegos de ser o no ser, he ahí el dilema. No, que eso lo ven en prepa. Estamos hablando de la identidad de quiénes son ellos, porque la razón de la ansiedad es porque carecen de identidad, de propósito y de futuro. Y una persona que no sabe quién es, ni para qué está y hacia dónde va, es una persona que no tiene un porqué y le genera una inseguridad que genera ansiedad. La ansiedad es la enfermedad de esta década. La ansiedad y el autismo. ¿Saben que la nueva epidemia, y lo está diciendo la Organización Mundial de la Salud, que la epidemia que va a arrasar a partir del 2027 hasta el 2040 y algo, no me acuerdo el dato exacto, es el autismo? Ahora tengo una pregunta: si el autismo no se contagia, ¿por qué lo están llamando una epidemia?
si el autismo no se contagia. O si ustedes conocen una persona autista y que se hayan pegado y frotado con él, ya soy autista. El autismo, independientemente de que sí tiene principios o orígenes de situaciones neurológicas, de situaciones de conexiones neurológicas, porque ahora hemos estado estudiando un poco a través de estos meses sobre este tipo de enfermedades. También es muy cierto que estas uniones neuronales que se tienen que hacer, estas conexiones neuronales que se tienen que hacer, no se están haciendo de la manera correcta porque hay factores químicos que están impidiendo que las sustancias químicas que ayudan a las conexiones interrumpan la conexión. Y esos factores químicos están dentro de los alimentos. Otra causa también, que tiene, no sé, 15 días que lo acabo de leer, en una universidad de Barcelona, una pediatra que tiene aparte una especialidad en neurología, comentaba que se acaban de dar cuenta que los niños recién nacidos ya traen una carencia en su intestino, ya viene su intestino desgastado, como si él fuera el que se comiera todos los chetos que su mamá se comió en el embarazo. ¿Por qué? Porque cuando entra la bacteria así de pequeñita en el torrente sanguíneo de la mamá, porque la mamá tiene un desgaste en su intestino y entonces sabemos que toda la flora intestinal detiene las bacterias, no permite que se desarrollen, pero yo mamá ya tengo un desgaste en el intestino, entra la bacteria por el torrente sanguíneo, llega al organismo del bebé y se implanta en los intestinos del bebé y empieza a generar un desgaste esas bacterias. Niños que están naciendo con amibas. Y entonces vienen todos los productos químicos que nosotros nos empacamos, ¿verdad? Y estos productos químicos, obviamente ya no hay resistencia en los intestinos del bebé. Por eso es que ahora todos los niños también tienen alergias. Antes, ver a un niño moqueando, pues sí, está moqueando. Bueno, a mí me pasaba y era el mocoso. Ahora, ¿saben cuántos pequeños tenemos dentro de la institución, de la cantidad que somos? Fácil, el 50% tienen algún problema de alergia, porque claro, nos vienen, lo platican los papás, lo ponen en su expediente y entonces el niño es alérgico a esto. Tenemos tantos niños con alergias diferentes, que los inviernos los tenemos aquí a los pobres lagrimeando, con la nariz toda constipada, con dolores de cabeza, o en las épocas de aire, de sequía, de primavera, igual. Y entonces decía esta doctora española que llega estos virus, empiezan a lastimar el torrente, empiezan a lastimar los intestinos, la flora intestinal y todo lo que debe de estar ahí para poder resistir a que pasen los químicos y todos estos productos, y van directamente en el momento en que el niño está generando neuronas e interrumpen las conexiones neuronales. Y de pronto tenemos tantos niños con diferentes tipos de déficit. Ya existían, sí, pero eran meramente clínicas por un desarrollo incorrecto embrional. Pero ahorita no es un desarrollo incorrecto embrional. Ahorita está siendo una situación de alimentación de todo lo que nosotros estamos teniendo adentro. Ahora, yo quiero, papás, que nos pongamos por un segundo en los zapatos de nuestros hijos. Que olvidemos nuestro pasado y cómo fue nuestra escuela, porque a veces nos falta empatía con nuestros hijos.
Y yo puedo decir, es que yo cuando estaba en la secundaria, porque sí lo he dicho, sí, siempre estuvo el burro de hasta atrás, con su bolita de amigos que siempre lo sacaban del salón. Siempre hubo. Siempre hubo los que cognitivamente iban más despacio que los demás. Y que los maestros a veces también se molestaban porque no iban al mismo ritmo. Siempre hubo. Hubo lo que pudiera ser el porcentaje mayor del salón, que todos juntos, más o menos, promedio parejo, todos entre los 8, todos entendemos. Y estuvo el grupo de los sobresalientes, ¿no? A los que los maestros siempre los querían. O de los matados, o como ustedes les pudieran decir. Eso siempre sucedió. Pero todos estamos aquí. Y les aseguro que alguno de ustedes ya se encontró algún compañero de la bolita de los que siempre estaban atrás echando relajo, que era una persona súper exitosa. Y tú dices, ¿qué? ¿El flojo? ¿El atoso? ¿El que nadie daba nada por él? Pero la vida de nuestros niños en el aula, aunque somos una escuela cristiana, ya no es la misma. Te voy a decir por qué. Porque cuando tú regresabas a casa, generalmente en el mayor porcentaje, no voy a decir que todos, sé que algunos tuvieron una vida difícil, pero en el mayor porcentaje, cuando tú llegabas a casa había una mamá que ya se había preocupado, por muy sencilla que haya sido tu vida económicamente, de que hubiera comida, de que hubiera ropa, de que el hogar, por sencillo que fuera un lugar de protección, de que sabías que aunque sea en el catre, pero tenías dónde ibas a dormir, y tenías una tarde para que después de hacer la tarea, porque si no la hacías no te dejaban salir, para jugar con muchos amigos en la calle y soñar que iban a ser de grandes. Nuestros hijos, muchos de ellos, no tienen ya eso. Sus compañeros no tienen eso. A mí me duele, y el otro día yo se los decía a mis hijas, me duele que no se puedan ir caminando al centro comercial, porque aunque tenemos fe en el Señor y sabemos que los cuidan, tú dices, no nos vayan a dar el susto. Que no tengan la libertad de subirse al camión, los que viven en la Ciudad de México, al metro, y que lo que más sufría una mujer era la manoseada, ¿no? Y que te enojabas, le dabas el codazo, le contestabas o incluso hasta le decías una grosería, pero de ahí no pasaba. El temor que está invadiendo a la sociedad de ellos es muy fuerte. Somos adultos nosotros y aún así batallamos con eso. Ahora imagínense nuestros hijos cómo están percibiendo la vida cuando en su entorno las cosas no les generan seguridad. Y no solamente, quizás en casa sí haya una mamá o un papá que se preocupan por ellos, quizás sí. Pero están escuchando historias continuamente y están metidos, para mí, en uno de los peores lugares donde deben de estar metidos, las redes. Donde les llegan información falsa y verdadera, pero no tienen el discernimiento ellos para decir, esto sí lo creo, esto no lo creo. Esto es fake, esto no es fake. Y empiezan a absorber un cúmulo de cosas que no fortalecen el cimiento, papás, que lo están debilitando y que empiezan a generar mayor inestabilidad en ellos.
Cuando uno les pregunta, porque tengo aquí, bueno, mis maestras están abajo en el taller, se ponen a platicar con ellos y tienen una clase que LAM nos proporciona también el material que se llama Diseño Original para secundaria, que está buenísimo y que habla obviamente del desarrollo sexual de ellos y cómo… Pero de ahí surgen otro tipo de temas. Les encanta la clase. ¿Pero saben por qué? Porque expresan todo lo que piensan y sienten, independientemente de lo que nosotros les enseñamos. Y a veces terminamos hablando de otro tema o terminan hablando de otro tema y a mí me encantan porque vienen las maestras y me retroalimentan y me empiezan a platicar. Fulanito dijo esto, perenganita esto, ¿sabe qué paz? Están pasando por esto, porque mire… Y empezamos a buscar la manera de alentarlos. Pero nosotros como escuela podemos alentarlos, pero si los cimientos y los fundamentos no están bien firmes, no vamos a poder lograr nada. Porque es como regar un árbol al que le has puesto piso de cemento y lo único que le está llegando es por arriba, pero la raíz no está absorbiendo absolutamente nada. Porque los cimientos, y para entrar a los cimientos, los únicos que tienen la llave es Dios a través de ustedes. Nosotros somos la varita, pero no somos los cimientos. No sé si pueda yo explicarme o estoy diciendo qué es la escuela y qué son ustedes. Ustedes tienen la entrada a las raíces. Nosotros solamente somos la vara. ¿Me explico? Pero ustedes son los cimientos. Ustedes son los que van a hacer. Ahora vamos a empezar, o más bien vamos a continuar. Primera situación de por qué estamos hablando y estoy hablando de identidad. Si tú le preguntas al niño, ¿qué eres tú? ¿Quién eres tú? Y no estoy hablando de la parte de género. Pocos me contestan lo que ellos deberían de saber y entender o lo que nosotros debiéramos dar a ellos en su corazón desde el primer día que nacen. Tú eres creación perfecta de Dios, hecha a su imagen y semejanza. Esto no tiene que ver con su salvación, ¿eh? No tiene que ver con su salvación. Y esto es algo que nosotros sí enfatizamos mucho en la escuela. Son creación perfecta de Dios, todos hechos a su imagen y semejanza. ¿Pero qué creen? Que de nosotros lo pueden creer, pero de ustedes lo van a absorber. Si ustedes no son los primeros en transmitirle que fueron hechos perfectos, que son hechos a imagen de un Dios todopoderoso, ellos empiezan a generar una inseguridad en el valor de ellos mismos. Si tú tienes un hijo inseguro que se devalúa a sí mismo, tienes que empezar a preguntarte si tú has afirmado suficientemente lo que es Él. Tú eres una creación de Dios. Desde que mis hijos nacieron, y en eso sí mi esposo y yo enfatizábamos mucho, siempre les decíamos, son perfectos. Miren, no es lo mismo decirles son perfectos a son hermosos. Porque la crianza positiva que, ay, eres una princesa, eres la más bella, los estamos sacando de una realidad, papás. Porque el día que se vean al espejo con la compañerita que salió más agraciada, no están ciegos. Nuestros hijos no son ciegos y no son tontos. Y de pronto, a las expectativas y parámetros del mundo, no de Dios, ni de nosotros, del mundo, se van a evaluar porque es lo que están recibiendo de lo que ellos leen y ven. ¿Sí o no?
El otro día mi hija estaba buscando un vestido en Shein. ¿Quién no ha buscado vestidos en Shein? Para empezar, están más que retocadas las fotos, porque cuando ya te llega el vestido, pues nada que ver, ¿verdad? Pero las modelos que vienen ahí, unas microcinturas, que ¿quién la tiene? Ni Talía, hermanos, en serio, que se quitó las costillas, ni ella. Es una cosa que yo le decía a mi hija, mamá, porque me está diciendo, mira mamá, este vestido se ve increíble. Le digo, hija, le digo, no creo que te quede. Y me dice, ay, qué gacha eres. No, le digo, es que esa que está ahí ni siquiera yo creo que es real. Esa modelo ni es real. Esa la hizo la inteligencia artificial. Está desproporcionada, naturalmente desproporcionada. Ahora, si nosotros todo el tiempo le decimos a nuestros hijos, eres el más, como dijo, tengo mi hijo el guapo, ¿no? Pero me da risa porque lo dice con tanta naturalidad, tiene el hijo guapo y el hijo feo. Pero no es eso, es, si nosotros, eres la más hermosa, eres guapísima, no eres el galán, cuando ellos se enfrentan a una realidad, los truenas. Pero si hay una realidad que los va a sostener, eres creación perfecta de Dios. Porque eso, hermanos, y hechos a la imagen y semejanza de Dios, no lo puede negar nadie. Eso tumba todos los parámetros que creó el mundo de belleza. Pero ellos tienen que saber que es cierto. No sé si me explique. Ahora, ¿cómo van a saber ellos o a creer que es cierto si tú cuando te pones frente al espejo, lo hablo como mujer, ay, me mira mis lonjas? La hija lo primero que va a decir, ay, las lonjas son malas, porque a mi mamá no le gustan las lonjas. ¿Qué concepto tienes tú? Con todo y que ya unas nos pega la menopausia y los kilos se nos están subiendo, ¿sigues creyendo que eres una creación perfecta de Dios? ¿O te estás empezando a valorar y evaluar con los parámetros del mundo que el mundo está estableciendo? Hay mujeres que independientemente del físico son increíblemente atractivas. Son las que son seguras de sí mismas. Y los hombres igual. Yo conozco hombres que dicen feo pero suertudo, ¿no? O sea, feo, yo soy feo pero bien suertudo. Todas andan tras de mí. ¿Y saben qué? El otro día le dije eso a mi hijo, porque mis hijas, cómo lo molestaban. Estás re feo, estás no sé qué, mira, al fin hermanos, ¿verdad? Y le digo, ay hijo, tú eres feo pero suertudo. Vas a ver cómo todas van a morir por ti. Y dice una de mis hijas, ay, no más porque va a ser el hijo del pastor. Y le digo, pues será por lo que quieras, pero todas van a andar tras de ti. Pero la verdad es que yo sí he enfatizado mucho cuando veo que quiere decaer su ánimo, de que son perfectos, fueron hechos para ser capaces de lograr cualquier cosa en Cristo que los fortalece. En Cristo que los fortalece. Ahora, ¿cómo es que Él puede lograr hacer cualquier cosa en Cristo que les fortalece? Segundo punto, el primero son criaturas perfectas, hechas a la imagen de Dios, creación perfecta. Pero el segundo punto, que es el más importante para el resto de su vida, es ser hijos de Dios. Ahora, ¿están de acuerdo que todos somos creación, pero no todos somos hijos? Y que, como decía el pastor Bremer, tienen que dar ese paso y tomar esa decisión de ser hijos. Pregunto, papitos, ¿quién va a querer ser hijo del Padre que es padre de mi Padre y mi Padre todo el tiempo se está quejando? ¿Me explico? Sonó a trabalenguas. Pero ¿quién va a querer ser hijo de un Padre que es Dios, cuando ese Padre que es Dios, que es Padre de mi Padre, porque mi Padre ya se dice hijo de Dios, genera que mi papá se esté quejando?
pues yo no quiero ese padre. Porque por más que les leamos la Biblia, si no pueden ver la bondad de Dios derramada en tu vida, no la van a querer derramada en su vida. Y eso, papás, habla de qué tan agradecida es tu persona para con el Padre. Miren, si hay algo que creo que hemos hecho todo lo posible, mi esposo y yo, todo lo posible, es todo el tiempo decirles gracias a Dios. Y amanecimos porque Dios es bueno. Y tenemos esto porque Dios es maravilloso. Y ¿saben qué? Tenemos el Padre más increíble porque hasta ahorita nos ha permitido tener vida y nos ha permitido tener salud. Y aunque no tuviéramos salud, Él sigue siendo increíble. Y por eso le alabamos. Y aun cuando tenemos momentos tristes, a mí me encantó algo que hizo mi esposo cuando falleció mi suegro. Obviamente el papá de mi esposo, pues mi esposo estaba triste, ¿verdad?, por la pérdida de su papá, y más que no tuvo el suficiente tiempo para tener una relación muy estrecha y fraterna con él, porque anteriormente mi suegro no era pues un cristiano entregado. Entonces ya cuando él se entrega, la relación de mi esposo y de mi suegro empezó a ser mucho mejor, pero ya fueron muy pocos años. Entonces mi esposo se quedó como, o sentía como esa parte de hubiera querido más. Pero independientemente de eso, cuando mi suegro muere y que mis hijos estaban ahí, pues consolando a su papá, ¿verdad? Dijo, le doy gracias a Dios. Primero porque se fue y estoy seguro que está con el Señor, primero. Y le doy gracias a Dios que aunque fueron pocos años, Dios en su bondad me dio el regalo más grande de poder sanar mi corazón respecto a mi padre y poder tener los últimos años para poder platicar de lo que más me apasiona a mí, que es servir a Dios. Y que mi padre sirviera, verlo servir a Dios. Y le doy gracias a Dios porque se fue de una manera muy bonita, porque no sufrió. Y le doy gracias a Dios porque rápido se fue, no tuvo que hacer cama. Y le doy gracias a Dios porque en ese momento estábamos, no me acuerdo si me dijo que orando o habían estado cantando antes de que él falleciera. Y empezó a sacar todo lo positivo. Y después dijo, yo quiero morir así. Y entonces se quedan los hijos con otro pensamiento de lo que es la muerte. A decir, ¿por qué se lo llevó cuando teníamos los mejores tiempos juntos? Mucho de lo que escuchan y de lo que ven de nosotros les hacen creer en ese Dios para que anhelen ser hijos de ese Dios. Pero si no tienen la identidad de hijos de Dios, no tienen un cimiento, papás. Ya saben que son una creación perfecta, hechas a la imagen y semejanza de Dios, imagen y semejanza de Dios. Pero su identidad más fuerte es ser hijos de Dios. Porque eso es lo que los hace ser Danieles. Eso es lo que les hace ser Davides. Y a veces nosotros, ¿qué hacemos erróneamente? Si es un hijo de Dios tiene que ser perfecto. No. Y les exigimos que sean perfectos para que den testimonio de ser hijos de Dios, y no tiene nada que ver una cosa con la otra, porque ser hijo de Dios te lleva a hacer el testimonio por cuenta propia. Porque yo decido hacerlo, no porque me obligan a parecer hijo de Dios. No porque me obligan a parecer la familia perfecta. ¿Me explico? Él tiene que decidir ser hijo de Dios. Él tiene que tomar su decisión y decir, yo quiero ser hijo de Dios. Pero el que ellos anhelen ser hijo de Dios depende mucho de ustedes. Mucho. De la coherencia que tenemos como hijos de Dios en esta vida. Necesitamos nosotros estar conscientes que en lo mejor que podemos invertir es en crear alrededor de ellos un entorno
tan íntegro, tan real, tan transparente de lo que es ser hijo de Dios, que ellos anhelen ser hijos de Dios. Eso no se trata de que no vamos a tener tribulaciones, pero cómo actuamos en las tribulaciones. Eso no se trata de no tener ataques. Vamos a tener ataques, pero cómo actuamos frente a esos ataques. Porque ellos, cuando pasas tribulaciones, cuando pasas ataques, ellos van a aprender que eso existe, que lo van a enfrentar, pero también van a entender que vale la pena ser hijo de Dios porque tienen un Padre presente día y noche agarrándole la mano y van a salir. Eso es el valor de ser hijo de Dios, aparte de la eternidad, aparte de que nos limpia de nuestros pecados, aparte de que cuando ellos cometan un error, saben que hay un Padre perdonador que los limpia y que por eso dio a su Hijo Jesucristo. Saben que hay un Padre que está permanentemente a su lado. ¿Quién no quiere un Padre así? Ahora, tú no puedes hablar y decirle a tu hijo que tiene un Dios que está todo el tiempo a su lado cuando tú mismo te escondes de Dios para hacer cosas que, aunque tú sabes que Dios te está viendo, crees que te estás escondiendo. Y nuestros hijos lo ven, lo observan. Lo que el pastor decía, ¿no? De este hijo, bueno, que no, la familia no era cristiana y que él dijo, no podemos mentir, porque ese es el verdadero temor de Dios. Tercera cosa, ya son hijos de Dios, ya entienden que son hijos de Dios. Una, son creación perfecta. Dos, ya logramos que sean hijos de Dios. Tercero, y eso es básico, creo que todas estas son básicas, tienen propósito. Una vida sin propósito. Una vida sin propósito es lo que genera la ansiedad, porque no saben a dónde ir, no saben a dónde caminar, no saben los chicos para dónde voltear. ¿Alguna vez se han perdido en algún lado? ¿No les entra ansiedad? Imagínense que se sientan perdidos en la vida. A mí me ha pasado que a veces trae uno muchas prisas, y eso me ha pasado últimamente, que a veces digo, no, ya me tengo que tranquilizar. Trae uno muchas prisas y llegas a un estacionamiento enorme. Te bajas corriendo, apagas el coche, ¿no? Te sales, vas corriendo, vas ahí al centro comercial, haces lo que es, y sales del centro comercial y dices, ¿dónde lo estacioné? ¿Dónde lo estacioné? Dios mío, ¿dónde lo estacioné? Y empiezas con la alarmita, ¿no? Y no suena. Pues, ¿dónde lo estacioné? Y no te empieza a dar esa como ansiedad de… Y luego empieza, bueno, por lo menos yo empiezo… Ay, mi cabeza, pues, ¿qué me pasa? ¿Cómo es posible que no sepa ni de dónde venía? Ni dónde dejé el coche. A ver, recuerda. ¿Qué coche había cerca? ¿Qué poste había cerca? ¿De qué lado te bajaste? O sea, yo haciendo hacia la derecha, hacia la izquierda. ¿Para dónde corriste? O sea, todo el recuento aquí en mi cabeza de ¿qué hice? Y empiezo con la ansiedad. Así les pasa cuando no tienen propósito. ¿Dónde está lo que busco? ¿Dónde? Pero no van a tener propósito si no son hijos del Señor. Porque todos nacimos con un propósito, pero el propósito se realiza cuando te vuelves hijo. Y esto va en orden. Y entonces de nada importa que aquí les demos la nueva materia que está lanzando LAM, que está padrísima, emprendimiento, de nada va a servir si ellos no creen que tienen un propósito, porque van a hacer cuentos para ellos. El emprendimiento es, pues sí, pero yo no soy el que va a hacer un negocio, pero yo no soy el que lo va a lograr, pero yo no soy el que puede llegar a ser presidente, pero yo no soy el que… Porque no entienden.
Y para tener un propósito, desde chicos nosotros tenemos que llevarlos a que existe algo que se llama un plan de vida. Y el plan de vida no es decir, ay hijo, pues lo que Dios quiera. Mamá, ¿qué puedo ser de grande? Lo que Dios quiera. ¿Con quién me voy a casar? Con quien Dios quiera. ¿Qué vas a hacer? Como Dios quiera. A ver, espérate, sí. Pero Dios les daba instrucciones cuando los llevaba a las batallas, ¿sí o no? Van a hacer esto y esto y esto. Muy rara vez le dijo, y creo que fue a uno de ellos, fue a Moisés, cuando le dijo, ¿qué hago? Ya vienen los egipcios. Pues, ¿qué tienes en la mano? Pues la vara. Pues sí, ¿con qué has estado? Pues con la vara. Pues Moisésito, o sea, ya te dije todo lo que tenías que hacer y otra vez, pero ahí voy, pues con la vara. Y órale, abre el mar rojo. Entonces, ellos tienen que entender que hay un propósito. Y no necesariamente tiene a veces que ver con su carrera. Miren, yo cuando salí de la preparatoria, bueno, todo un show para que decidiera qué estudiar. Estudié diseño gráfico y digital en la Universidad del Estado de México. Y tuve que estudiar después teología y ahorita acabo de terminar de estudiar pedagogía. Y tú dices, a ver, ¿por qué no estudié desde un principio pedagogía? Si tú ya sabías que tenía que hacer una escuela, si tú ya sabías, pero si yo me esperaba pues ya Dios dirá, pues hay a ver cómo Dios me dirige. Ahora yo te puedo decir que aún esa carrera primera que tuve, esa licenciatura primera que tuve, no saben cómo me ha servido para ahora. Porque ahora la aplico con la pedagogía. Y entonces se me ocurren cosas que a las maestras no les gusta que se me ocurran cosas. Porque nada más me ven, ya empezó la pastora de ocurrente. Porque me dice, oigan, ¿y si hacemos esto y esto y esto? Y de veras me ven y me dicen, Paz, es que, pues sí, pero todavía no terminamos planes. Bueno, enfóquense en sus planes. Yo luego les digo a ver cómo lo vamos a aplicar. Todo Dios lo va a usar. Pero ellos tienen que entender que hay un propósito. ¿Cómo sabemos esto? Para rápido vamos a parafrasear la historia de Sansón. ¿Quién sabe? Más bien, ¿quién no sabe la historia de Sansón? Ah, qué bueno, todos sabemos la historia de Sansón. Llega un ángel con el Cana, le dice que va a tener un hijo. Bueno, no, llega con la mamá de Sansón, perdón, con la esposa del Cana y le dice, vas a tener un hijo. Y le da indicaciones muy precisas. Y entonces ella se lo platica a su esposo, al Cana, y el Cana le dice, dile al ángel que venga y que me lo diga a mí. Eso es bien interesante, papás. Eso significa, papá, involúcrate. Papá, sexo masculino. Papá, sexo masculino. Involúcrate. ¿Saben qué? Las mamás, muchas, cuando estamos embarazadas, empezamos a sentir, este hijo va a ser, y lo tienes aquí, y le dices a tu esposo, mi hijo va a ser esto. No, pues tú ya se lo quieres imponer, déjalo que sea lo que él quiera. El Cana no dijo eso. A ver, señor, ¿qué onda? ¿Qué tengo que hacer? Le dio indicaciones. Y le dijo lo siguiente, vas a tener un hijo, fíjense primero, tu esposa no puede comer esto, esto y esto. Indicaciones para la mamá. Porque el hijo va a ser nazareo, le dio una identidad. Porque va a libertar al pueblo de Israel de los filisteos, le dio propósito. ¿A quién se lo dio? Al papá. Primero se lo dio a la mamá. Pero el papá dijo, no, yo no me salgo de la jugada. Yo quiero ser parte de. A ver qué se va a hacer. Claro que el Sansón se les alocó, ¿verdad? Y eso ya es otra prédica. Cuarto, el propósito
lleva un objetivo de servicio a Dios. Aún en el gobierno, aún en una gran empresa, el propósito lleva un objetivo de servicio a Dios, porque Dios, si eres hijo, te va a usar. No necesariamente aquí cantando, no necesariamente predicando, Él te va a usar. Y el niño tiene que entender, el joven tiene que entender que es creación perfecta, que es hijo de Dios porque ha decidido tener ese padre, que tiene un propósito, pero ese propósito está al servicio de Dios. Y por último, porque ya me prendieron el foquito rojo, ya apúrele porque ya vienen los de abajo. Ya tienes todo eso. Ahora, ¿qué conlleva? Prepárate para eso. No lo puedes esperar sentado en una hamaca. Yo quisiera ser como Débora, tener mi palmera, sentarme y que me vinieran a nomás a preguntar. ¿No? ¿Pero qué crees que no? Eso pasó una vez. Todos los demás tuvieron que pelear. Y aún así fue ella a pelear, pero porque no había quien peleara. Pero ellos se tienen que preparar para eso. Mis hijos, cada uno tiene diferentes gustos. Y han buscado o quieren estudiar, o por ejemplo la grande, justamente porque la tenemos ahorita aquí apoyándonos, porque su carrera es administración de negocios, de comunicación, eventos masivos y entretenimiento, algo así. Y entonces le enseñaron cómo hacer todo un evento. Le dije, órale, vas. Ya con lo que tienes, ayúdanos, órale, vas. Y ella al principio, ¿saben cómo se imaginaba? Haciendo campañas de BTS. Sí. Primer trabajo, un seminario de educación, órale. Y anda feliz. Quería andar en Disney haciendo grandes cosas. No. Bueno, sueña. Vas al servicio. Dios tiene un propósito. Dios te va a usar. ¿El prepararse fue incorrecto? No. La verdad es que nos ha venido a echar mucho la mano porque está armando todo y viendo toda la parte administrativa. Y mira, mamá, se hace así, lo tienes que hacer así y así se forma. Y ¡wow! ¿No? Uno antes lo hacía a lo picapiedra. Pero ellos ya traen otra cosa. Y hay estas aplicaciones y hay esto y hay lo otro y hay aquí y hay allá. Me va a ayudar. Pero hace como 5 o 6 meses llegó un pastor y le dijo, cuando termines tu carrera tienes que estudiar teología. Y le dice, ¿por qué? ¿No? Y así como, dice, porque el Señor me dijo que antes de que termines tu carrera tienes que empezar a estudiar teología. Y me dice, mamá, pero yo no quiero ser pastora. No tienes que ser pastora, estudia teología. No pasa nada, hija, la preparación no estorba. Y sus hijos tienen que entender que la preparación no estorba. Aunque estudien una carrera que no vaya a la mejor en la línea en la que Dios ya tenía el propósito marcado, a Dios no le estorba su preparación. A Dios siempre la gente preparada le va a servir. Siempre. Estudia un idioma, el mundo está globalizado. Me quiero ir a predicar a las naciones. ¿Te vas a ir a predicar a las naciones? Estudia 5 idiomas. Porque, ¿qué quieres? ¿Que en todas las naciones te tengan un traductor? Pues sí, ¿no? Pues no. Estudia un idioma. Prepárate para lo que Dios tiene. ¿Y saben qué? Eso provoca que nuestros hijos justamente amen el conocimiento, que es lo que nos decía el pastor Bremer. Ellos tienen que amar, aprender, pero no van a amar a aprender si no saben quiénes son, para qué fueron hechos, que tienen un propósito. ¿Cómo para qué? Déjenme mi hamaca y sígueme manteniendo. Y por eso tenemos los clásicos ninis a los 30 y tantos años viviendo con los papás, porque están bien a gusto y no se quieren casar.
sácalos de tu casa y vas a ver cómo se van a querer casar. Nosotros tenemos unos amigos, ya para terminar, en Estados Unidos, un matrimonio que tiene hijos varones, puros hijos varones, y la última vez que fue mi esposo a compartir allá con ellos, llega mi esposo y me dice, ¿qué crees? Que ya nadie vive con ellos. Los 3 solteros, pero los 3 cada uno ya tiene su departamento, su trabajo, todo. Porque el papá les dijo, a esta edad ustedes se mantienen. Pam, pam, tengan su departamento. Dice, ahora sí ya están bien apurados buscando novia, ¿no? Porque hijo, eso de vivir solo, no es bueno que el hombre esté solo. Entonces ya no está mamá ahí, ¿verdad? Haciéndole cuchicuchi en la cabeza cuando se queda dormido, preocupándose para ver si está la ropa. No, las mujeres no somos para eso, pero obviamente que dicen, ya no tengo con quién compartir, ya no es lo mismo llegar solito a mi departamento, no tener con quién platicar. Y pues la naturaleza llama, ¿verdad? ¿Cómo va a llamar la naturaleza a tener una pareja si ellos siguen ahí en la casa? Si ellas siguen ahí en la casa. Y cuidado, porque también tenemos que hacer entender a nuestras hijas el propósito vital para el que Dios las hizo. No valen más por ser madres o no, pero tienen depositado en ellas lo más grandioso de la creación y ser el instrumento para traer vida. Que no lo olviden, pueden hacer lo que quieran, pero lo más grandioso que es traer un ser humano, que es la creación perfecta de Dios, les fue otorgado a ellas. Y si desde un principio no lo hacemos ver, al rato están apoyando las leyes a favor del aborto. Porque hay cristianas, jovencitas, que a mí me han venido a platicar, pues ¿qué tiene de malo, Paz? Pues es mi cuerpo. Y yo, ay Dios. Entendamos lo importante de estos puntos, papás. Estemos conscientes de estos 5 puntos. Y a ver, quiero que me los repitan. Primer punto, ¿qué son? Segundo punto. Ay, miren, si apuntaron, si son buenos estudiantes. ¿No se quieren venir mejor de mis alumnos? Tercer punto. Cuarto punto. Ajá, el objetivo de ese propósito es servicio a Dios. Y el último, justamente, si nosotros cimentamos esto en nuestros hijos, solitos van a empezar a buscar qué estudiar, qué hacer. Mamá, tengo ganas de esto. Empiezan a tener ganas de vivir, papás. Y quien tiene ganas de vivir, adiós ansiedad, adiós depresión, adiós suicidio, porque les inyectamos ganas de vivir. Esforcémonos, papitos, podemos hacerlo. Realmente podemos hacerlo. Y no importa si están juntos o solamente es papá el que tiene a los hijos o solamente es mamá. Si tú eres un verdadero hijo de Dios, tienes todas las herramientas y tienes a Dios para inculcar esto a tus hijos. Y no te debe de angustiar. Y papás, esto es con mucho amor y respeto a todos mis papás de los que están en la escuela conmigo. No los hagamos débiles. Dejémoslos que enfrenten sus problemas. Estemos presentes con ellos, pero no se los resolvamos. Ellos deben de enfrentarlos y resolverlos. Y si los resuelven mal, les voy a decir lo que mis hijas me acaban de decir hace unos meses. Mamá, déjanos equivocarnos. Y miren que yo soy bien ruda con ellos. Los que me conocen saben que soy súper ruda con ellos. Y soy así porque yo le digo a mi esposo, no la tienen fácil. Son hijos de pastores y tienen que ser resistentes, tienen que ser fuertes, tienen que aguantar. No sabemos que Dios les tenga. Yo soy bien ruda con mis chamacos. Y aún así los cuido mucho. Pero el que ellas me hayan dicho, mamá, déjanos equivocarnos. Y que me hayan dicho, sabemos quién es Dios. Sabemos que está con nosotras. Danos chance.
Ya cuando me dijeron, sabemos quién es Dios y que está con nosotros, dije, ok, pues ahí te van. Me voy a hacer ciega un ratito. Pero ahí voy a estar, y yo sé que ahí va a estar mi esposo. Si se equivocan, pues ya vamos a estar ahí, a ver, ¿qué pasó? Para arriba. Vamos. No los hagamos débiles, no les resolvamos las cosas como decía el pastor Enrique Bremer. No los cubramos de todo, se van a enfrentar a la vida. Y lo que a mí un día Dios me hizo pensar es, ¿y si tú no estuvieras, ya los dejaste preparados? ¿Ya están? Si tú en este momento digo, vente, vámonos, ¿ya están preparados? ¿O se van a venir abajo porque no los dejaste con las herramientas? Entonces, tenemos nosotros que tener esto bien presente. No son nuestros, también nos los dijo el pastor Bremer, creo que fue ayer, no son nuestros. Un día los tenemos que entregar como Isaac le entregó, como Abraham entregó a Isaac, así como Isaac fue entregado, así los vamos a tener que entregar. Ahí está, ahí está. Te lo voy a sacrificar, pues déjame me volteo porque no sé si voy a aguantar verlo. Pero ahí están. Démosles a nuestros hijos las herramientas, papá, por favor. De la manera correcta, hagámoslos crecer. Hay algo que hacen los judíos, ya están llegando creo que las maestras, no sé, todavía no suben, ¿verdad? ¿Todavía no suben? ¿Tengo más tiempo? ¿Sí? Ah, sí. Entonces sí podemos ir con la otra partecita que me faltaba. ¿En qué me quedé? A ver, alguien que me diga, ya se me fue la idea. ¿Mandé? Hagámoslos crecer de la manera correcta. ¿Por qué les digo esto? ¿Qué pasó con Sansón? Regresemos con Sansón. Estaba Elcana, sabía lo que tenía que hacer. Estaba su esposa, sabía lo que tenía que hacer. Y de repente, en el camino de repente, Sansón se desvía. ¿Pero por qué se desvía? No por la Dalila, todavía no era la Dalila. También se desvió con la Dalila, pero antes de eso resulta que se enamora ¿de quién? De una filistea, de una mujer. ¿Qué representa una mujer o un hombre en la vida de nuestros adolescentes? Sansón todavía no era un adulto, era un adolescente medio mi rey, ¿no? Actualmente podríamos decir medio mi rey. Que cuando se separó de los papás del camino, no sabía qué hacer, no supo hacer lo correcto. Algo faltó con los papás. A veces la presencia tan constante en ciertas cosas para resolvérselas evita que ellos, cuando las enfrenten, no sepan qué decisión tomar. Y entonces resulta que en sus pasiones y deseos que todos los adolescentes tienen, y esa mujer filistea no solamente es el deseo sexual o emocional, representa a todas las emociones que los jóvenes tienen. Quieren un coche, quieren dinero, quieren viajes, quieren, muchas cosas que les plantea el mundo. Y se van tras eso. Y los papás tratamos de razonar con ellos. Pero llega un momento que les ganó la voluntad a los papás. ¿Por qué aceptaron ir a ver a esa mujer filistea? Hubieran sido como Enrique Bremer, yo aquí los amarro, los llevo, pero no se casan con un inconverso. Me dio una buena idea el pastor ahorita. Si un día ven a mis hijas amarradas ahí en la silla, los que se congregan con nosotros ya no pregunten. Ya la pastora los amarró. ¿Pero qué le dijo? No. Llegó un momento en que pudo más la voluntad del hijo que de los papás. La autoridad. Ahí ya llegaron los maestros. Y se desvió el camino. Y se fue y se encontró ¿a quién? A un león. Que en su fuerza pues lo mató, ¿verdad? Pero no le dijo nada a los. Siguiente cosa. Les ganó la voluntad. Y aparte, les escondía cosas. Y los papás bien creídos, ¿dónde andabas? Pues por ahí.
viendo las mariposas, viendo los paisajes del Creador. Él ya se había echado un león. Regresa al lugar donde estaba el león para ver su hazaña, cómo seguía, y no les dice nada a sus papás. No pasa nada. Fui al bar y no se dieron cuenta mis papás. Me fui a echar la chela con el vecino y no se dieron cuenta mis papás. Pero regreso a ver qué pasa otra vez. Y ya había un panal dentro del león, ¿se acuerdan? Y se come la miel. ¿Saben? El pecado es dulce. ¿Sí o no? El pecado es bien dulce. Y más a esa edad. Cuando las hormonas y todas las emociones están a flor de piel, el pecado es súper rico. A mí que, yo tengo que ser honesta, claro que pecar gusta, si no nadie pecaría. Si el pecado generara dolor, nadie pecaría. Pero el pecado genera placer. Y ahí viene con su panal de miel, come y come miel. Se me figura Pú, bien feliz, derramando miel por todos lados. Y esa miel, me la encontré por ahí. Y te llegan bien alegres. ¿Y por qué andas tan alegre después de haberse echado la chelita, verdad? Pues vengo bien contento de la casa de los vecinos. Pues es que tengo muchos amigos. Y mi hijo, cómo disfruta de la vida. A un punto de que la vida los deje ciegos y pierdan la vida. Se nos fue, nos ganó la voluntad. Se perdió un propósito. Dios siempre gana, porque venció a los filisteos, pero el propósito de Sansón podía haber sido más largo. Se cortó. Papás, tengamos cuidado. Falta otro poquito, pero ya llegaron los maestros. Yo espero después tener oportunidad para seguir platicando con ustedes. Pasen, maestros, por favor. Pasen todos. Esperemos que podamos comprender lo que Dios hoy nos quiere hablar y que nos enfoquemos en esas áreas.